Buenas noches. En el principio fue la venganza. Un grupo familiar ofendía a otro, un clan asesinaba al miembro de otro clan y la única defensa que tenían los ofendidos, los agraviados, era vengarse. Un día, por ejemplo en Roma, las partes, cansadas de la represalia infinita, la vendetta sin fin, llamaron a un tercero, imparcial, y le expusieron su problema. Los romanos llamaron al tercero, al juez, el pretor. Con el pretor nació el Estado y nació la civilización. Lo que separa hoy la civilización de la barbarie es la actuación del pretor, ya sea en Bosnia, donde están tratando de condenar a los que están practicando genocidio, o en Italia, donde un pretor, Antonio Di Prieto, enciende la esperanza de que haya justicia. De manera que la pregunta fundamental en toda sociedad es, ¿hay jueces? ¿Actúa el pretor? Hoy vamos a dedicar este programa especial de Jueves Santo a indagar sobre los jueces y la justicia en la Argentina. Todos somos conscientes de que hay reclamos, de que hay una sensación de lentitud, de ineficacia, que los argentinos tienen hambre y sed de justicia y que esa hambre y sed no siempre es saciada. Fíjense lo que pasaba, por ejemplo, el jueves pasado en la ciudad de Chivilcoy. Un asesinato tremendo. Queremos justicia. ¿La tenemos? El viernes 26 de marzo, hace algunos días, hubo una marcha que culminó frente a tribunales en demanda de justicia. Creo que tenemos algunas imágenes. Se terminó con una canción en la cual se pedía justicia, una canción que es un poema, creo que maravilloso, de María Elena Walsh. Porque ya es hora. Es la hora en que demandamos el pretor. Este programa lo hemos armado de esta manera. Hay una tribuna de testigos, de personas que nos acompañan aquí, que de alguna manera o de otra han sido víctimas de injusticias, que la reclaman y hasta ahora por lo menos no la obtienen. Ustedes recordarán que hace 2 jueves hicimos un llamado al aire pidiendo que la gente que tuviera problemas llamara. Llamaron cientos de personas. Inevitablemente hemos hecho una selección de aquellos casos más graves, algunos muy conocidos, otros no tanto, en los cuales la injusticia de lo que pasó es tan evidente y la demora en resolverlo también es tan evidente que nos conmueve y nos llega. Otra tribuna, la segunda tribuna de este programa, de testimonios, no incluye ya a las víctimas de actos de injusticia, sino a personas que de una manera u otra actúan en el ambiente de tribunales. Abogados, funcionarios, empleados, estudiantes de derecho, todos los que por su profesión y vocación tienen por destino resolver los problemas de justicia, que de alguna manera encarnan aquellos que están en la primera tribuna.
Los testimonios de estas dos tribunas sobre cómo viven, esto no son barras, son tribunas, donde cada uno va a ir explicando o contando su caso, cómo lo vive, van a constituir la primera parte del programa. La segunda, tenemos mesas de análisis, mesas de expertos, mesas de personas que han ocupado altos cargos, jueces, ministros, etcétera, sobre cómo se resuelve este reclamo, diría yo, general de la sociedad argentina. Y finalmente vamos a hablar con el ministro de Justicia, Jorge Mayorano, que está ahí mirándolo todo, y diciéndonos finalmente, ya al borde de las conclusiones, si vamos a tener y cómo tenemos que hacer para que la gente se convenza de que hay pretor. Al final del programa habrá las conclusiones y también terminaremos con una nota, creo que fuertemente emotiva, porque volveremos a esa canción de Marianela Walsh con sus propios protagonistas en el piso. Después de los auspicios comienzan los testimonios. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Aerolíneas Argentinas, más vuelos directos a todo el mundo. Aluar, primer premio iberoamericano a la innovación tecnológica. Aluar, capital del aluminio argentino. Asóciese a la empresa líder en odontología privada de Buenos Aires. Asistencia privada odontológica. Paraguay 1350. Banco Xtrader, el nuevo concepto en ingeniería financiera. Centro de Revitalización Biológica en San Pablo, Brasil. Viva mejor, recuperando su salud, vitalidad y energía. Teléfono 805-6687. Centro Membranero SRL, líder en membranas asfálticas de Sudamérica. Para su membrana impermeable Quimás, la termosellada. Saluda al Colegio de Escribanos en sus 127 años al servicio de la seguridad jurídica. Diplomat, una respuesta personal a sus necesidades eventuales. 15 años de excelencia en personal temporario. Federación Patronal, siempre primeros en situación financiera, con 72 años de respaldo, más que seguro. Fundación Bunge y Born, en su 30º aniversario, apoyando todos los años a 800 escuelas en zonas de frontera y rurales del país. Gomer Sociedad Anónima para Droguería Monroe, la empresa líder en servicios a farmacias con exclusivo sistema Vantage. General Electric Appliances, refrigeradores, lavarropas y secarropas. Descúbralos en los concesionarios oficiales de Ser Home Sociedad Anónima. Calidad Vago, el camino más seguro entre el diagnóstico médico y el éxito terapéutico. Vago, ética al servicio de la salud. Limpia 2001, tecnología y confiabilidad en servicios de limpieza para empresas. Medicus, líder en medicina privada. Barclay, el gran placer de fumar con menos nicotina y alquitrán. Sebel Argentina Sociedad Anónima, para su producto Peugeot 405, la especie dominante. Vital, la organización de socorro médico más grande del país. Su necesidad es temporaria, nuestra efectividad permanente. Workman, personal temporario muy efectivo. Llámenos 496319, 496329. Yo querría empezar los testimonios con el que fue el primer testimonio que tuvimos en Hora Clave. Corría abril del 90, Hora Clave recién se estaba como desperezando como programa, y el primer bloque que hicimos con un caso de flagrante injusticia tuvo que ver con una de las personas que está acá, que es José Guasone di Pasalacqua. Él vino, contó lo que le pasaba. Yo querría pedirle a José que lo cuente otra vez y que nos diga
a 3 años de distancia qué ha ocurrido con ese caso. José. Buenas noches. Soy José Guazzone di Pasaracqua. Como dijo recién Mariano, hace ya 3 años que perdimos a nuestro hijo. He venido solo porque mi mujer no puede, no está capacitada para poder afrontar estas camas. Debo, en pocas palabras, me quedan 2 minutos nomás, comentar lo que pasó. Fueron a jugar al fútbol, eran un grupo de 10, 11 chicos, a un lugar cerca de la costanera, y el alambre que dividía una canchita de la otra estaba electrocutado. Nadie lo sabía realmente. En una de esas le tocó a mi hijo atajar una pelota, no sé cómo fue, y se enredó con las piernas en el alambre. Y ahí nomás murió. Hubo un montón de testigos. Todos los chicos que jugaban con él, los de la cancha vecina, trataban de salvarlo. Trataban incluso de sacarlo de las alambres electrocutados y no podían porque eran rechazados por la corriente. La cuestión es que al fin lo pudieron sacar, pero ya era tarde. Fue a parar al Hospital Fernández, de ahí a la morgue, y lo trajeron al día siguiente a casa. Yo tuve que pasar unas horas realmente tremendas. Bueno, se inició la causa. Nosotros no iniciamos la causa penal porque eso tiene estado público. La Policía Federal tomó cartas en el asunto y se designó el juez Sabatini, que era el juez de turno en ese momento, y siguió la causa penal. Empezó en los primeros días de abril y estamos ya del 90, estamos en los primeros días de abril del 93 y ahí estamos, no pasa nada. O si pasa es muy lento, de todos modos. En esos días Mariano vino a casa, hicimos una pequeña reseña de lo que había pasado. No sé si estuve bien, pero realmente estaba muy alterado en esos días. Pude hablar y lo hice especialmente en honor, digamos, a la comunidad, para que de alguna manera, y no por espíritu de venganza, como comentaba recién al principio, entre los primitivos hombres o entre los romanos, yo lo que quería era que no pasara más esto, que no le pase a los demás padres lo que me pasó a mí. Era además que para que alguien que tiene que tener responsabilidad la tome realmente, porque esto es responsabilidad hay responsabilidad por acción, pero también por omisión, y esto es una típica responsabilidad por omisión, por no haber tomado lo que había que hacer para que no muriera este muchacho. 25 años, toda una vida por delante. Bueno, ahí estamos. Han pasado ya 3 jueces. El doctor Sabatini se jubiló. Sigue la doctora Angelini. También la sacaron y ahora está la jueza Braidot en el juzgado. Tribunal Correccional, antes letra I, ahora número 8. No sé por qué sacan los jueces, porque al final ya este expediente tiene 3 cuerpos y cada juez que interviene tiene que leerse los 3 cuerpos de vuelta. Eso, además de todos los demás expedientes que hay, lleva mucho tiempo. No es el único expediente que hay en el juzgado. Habrá 100, 200. No se acaba más con esto. Si siguen cambiando jueces, no vamos a ningún lado. El secretario también lo cambiaron. Era el fiscal Ollarvide, es decir, ahora es fiscal, era el secretario. Andaba muy bien, pero ahora es fiscal, mejor para él. Pero ahora el otro fiscal que está tiene que nuevamente leerse todo el expediente, ponerse al tanto. Todo este asunto está en periodo de instrucción. Los juicios cuando son lentos, no sé. Sí, justicia hay en el país, hay justicia, pero es un poco lenta mi juicio. 3 años parece un poco demasiado. Se habló en ese momento también el abogado nuestro, yo no fui después a otra sección que fue en vivo y en directo. El abogado que habló junto con algunos testigos presenciales, habló finalmente sobre otros países, cómo hacen justicia rápida y castigos ejemplarizadores. Eso es lo que supongo que hará falta acá en este momento en el país. Otra cosa más, para el juicio civil tuve que pagar el impuesto de justicia, que se rebajó del 4% al 3%, pero tuve que pagarlo al contado. Yo estoy cumpliendo con mi obligación, pagué al contado, pero todavía no veo ningún resultado.
Se paga al contado, pero no hay justicia al contado. Hay justicia a plazos. Gracias, José. En nuestro programa también apareció en un momento Nélida Piana, creo que hay imágenes ahí de cuando aparecía, no sé, ahí está hablando, ¿no es cierto?, en nuestro programa en otro momento, y otra vez está ella con su marido, y yo le pediría a Nélida que nos contara su caso. Bueno, va a tomar la palabra mi marido. Bueno, nuestro caso es el siguiente. Nosotros perdimos una hija, ella estaba de novia con un joven hemofílico que era portador del virus HIV. Mi hija fue contagiada y ulteriormente falleció. Nosotros accedimos a la justicia simplemente para que se investigara el hecho de la diseminación de una enfermedad o la propagación de una enfermedad peligrosa y terminal con la ulterior muerte de nuestra hija. Esto se hizo en el año 1991, a mediados del 91. Estamos aquí, sería muy difícil enumerar tan sucintamente con una audiencia que indudablemente le corresponde también a cada uno de ellos dar su testimonio, pero el objeto de nuestra presencia acá, más que nada a raíz del Estado público que tomó esto después de una investigación periodística hecha por el diario Clarín, es puntualizar algo que sí nos preocupa en este momento. Yo quiero que sepa la audiencia, que sepa la sociedad, que nosotros en ningún momento pretendemos imputar, ni rozar siquiera, porque nosotros no imputamos, sino es la justicia quien lo hace, pero nosotros no pretendemos siquiera rozar a instituciones del prestigio de la Academia de Medicina y de la Casa de Hemofilia. Porque son instituciones señeras, instituciones rectoras de la salud. Por eso es que queremos dejar perfectamente establecido esto, porque de alguna manera involucrarlas a ellas es quitarle tranquilidad a una sociedad que necesita el reconocimiento de estas entidades. Pero estas entidades, que son personas ideales, no son personas físicas, son siempre conducidas por hombres que sustentan distintos criterios, y indudablemente las imputaciones posteriores que surgen de la querella no incriminan directamente, pero sí de alguna manera vinculan a quienes estuvieron al frente de la academia en los tiempos en que se desarrolló este problema. Eso me preocupa fundamentalmente porque son muchos los hemofílicos, es decir, los hemofílicos prácticamente en su totalidad son los que se atienden, y de ninguna manera pretendemos vulnerar el prestigio, porque si en cada caso puntual que nos referimos a hechos que pedimos que sean investigados, no nosotros, sino la sociedad, estaríamos involucrando a instituciones, indudablemente estaríamos atentando contra la tranquilidad de la sociedad. No es así de ninguna manera. Pueden estar absolutamente tranquilos todos, absolutamente todos, que somos los primeros en salir a defender el prestigio de estas instituciones de las que tanto necesita el país. Puntualmente, en esta causa, quiero hacer, ya que hoy se trata del tema de la justicia, quiero hacer referencia a un tema muy puntual. Esta causa fue iniciada en el año 91. Por licencia de su titular, van sucediéndose en el cargo jueces alternos. En un año tuvimos 8 jueces, cuyo lapso de entendimiento en la causa fue de 30 a 60 días. Entendemos particularmente que no son imputables los jueces, sino que es un sistema que de alguna manera necesita ser revisado y modificado. Y, por supuesto, refiriéndome a la justicia, es obvio, no estoy diciendo nada nueva, que se adolecen de problemas estructurales, se carece de presupuesto, la labor de los jueces se ve dificultada
porque están superados por la cantidad de causas. El otro día escuchaba que en un juzgado hay 8.000 causas. ¿Cómo podemos pretender de los jueces mayor rapidez en la justicia? Es imposible que así sea. Muchas y por gracias. último, lo último, doctor Mariano Grondona, esto es personal. Yo quiero decir que en algunos casos la lentitud de la justicia no imputable a los jueces y el tiempo que va transcurriendo siempre obra a favor de la impunidad. El tiempo obra a favor de la impunidad. Fíjense ustedes que en los dos testimonios que tenemos hasta ahora se suceden los jueces. La causa es tan larga que los jueces van cambiando y tienen que leerse de golpe a lo mejor cientos de expedientes que hay en un tribunal. Otro caso que tuvo mucha resonancia en su momento y que también el programa se hizo eco fue el caso de Adrián Guillot. ¿Se acuerdan ustedes ese actor tan conocido que sufrió, fue atropellado por un auto de la policía? Me gustaría que hablara sobre eso Ana Ferrer, que está aquí. Bueno, estamos casi a 2 años del accidente de Adrián. Fue el 4 de mayo a las 5 de la mañana. Lo chocó un patrullero policial y después de padecer en el Hospital Fernández, fallece a los 45 días. Comenzamos el juicio penal y vuelvo a repetir que a 2 años, en cualquier tipo de accidente, esto debería estar aclarado. Yo pienso que estamos peleando contra una institución que es la policía, en este caso, ¿no es cierto? Al mes de que mi marido falleció, se me inicia una querella por algo que dije en un programa de televisión que ya ni recuerdo, y se sintió agraviado el doctor Falluto y salió de la causa. En este momento la causa la tiene la doctora Slarian, y todavía el año pasado tuvimos que apelar a la Cámara porque se habían sobreseído a los policías, porque decía la justicia en ese momento de que las pruebas que nosotros teníamos no eran suficientes. Tenemos las pruebas de gendarmería, tenemos testigos y nada es suficiente. Yo acá estoy como muy conmocionada por toda esta gente, ¿no? Todos estamos reclamando lo mismo, justicia. Y no la tenemos. Creo que la justicia es lenta, creo que está mal administrada, pero sigo y quiero creer en la justicia. Lo necesito por mis hijas y por todos. Nada más. Gracias, Ana. Hubo otro caso que tenemos imagen también porque estuvo en nuestro programa, y ya mucho más reciente. Espero que el matrimonio Ricchieri no se sienta desalentado por los casos que ha visto hasta ahora, porque a ellos les pasó algo terrible en enero de este mismo año, y todavía quizá tengan la esperanza de que en su caso la justicia sea más rápida. El matrimonio Ricchieri tiene la palabra. Nosotros estábamos veraneando en Pinamar, en la playa Posta Norte, en un día muy hermoso con mucho sol. Nuestros hijos estaban viniendo del mar hacia nosotros y una moto que venía a gran velocidad conducida por un menor atropelló a María Jimena de 6 años. Había más chicos ahí en la playa. De Pinamar la trasladaron a terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Tuvo una agonía de 25 días. El 4 de febrero María Jimena falleció. Nosotros estamos destruidos como está destruida toda nuestra familia y nuestros amigos. Yo quiero confiar en la jueza de Dolores, que es donde está radicado el caso. El caso en este momento está en el penal. Por eso todavía tengo esperanzas. Es la primera vez que incursionamos en la justicia. Pero yo quiero que la conozcan a María Jimena. Gracias, señor Grondona. Muchas gracias. Un caso que tuvo mucha resonancia, muchísima, pero que tiene mucho más años, casi 4 años.
fue el caso de Jimena Hernández. Usted recordará el caso de esa chica que apareció ahogada en la pileta de un colegio. Hoy está el padre con nosotros y yo le preguntaría entonces, ¿en qué está su esperanza de justicia? Doctor Grondona, mi hija murió el 12 de julio del 88. Va a ser 5 años. A la tragedia siguió el drama de enfrentarse al Poder Judicial, que no persigue delincuentes, sino que obstruye a los que queremos justicia. Y después nos persigue. A los padres nos persigue. Yo tengo 2 hijos más que están sufriendo las consecuencias de ese drama. Hoy el caso de Jimena está en la corte porque ha habido negación de justicia para el padre para poder defender a su hija. Estamos ante un recurso extraordinario que esperamos que pronto se resuelva. Estamos desde el 16 de junio del año pasado esperando que la Corte me habilite para simplemente hacer justicia. A ver si entendí bien, señor Hernández. Aparte de que todo este proceso lleva casi 5 años, la causa misma de la Corte, eso lleva casi 1 año. Sí, lleva casi 10 meses el recurso extraordinario. Sin decisión. Es complicado y debo confesar que hay un recurso extraordinario presentado por mí y otro por los imputados no procesados en el expediente y que no es sencillo dilucidarlo. Ha habido aceptación del sobreseimiento provisorio por parte de quien tenía la unificación de la personería con exclusión del padre. Hoy estamos luchando, simplemente, la familia Hernández, para hacer justicia por Jimena, contra todo. Estamos siendo perseguidos por la justicia con intimaciones de todo tipo y recién mencionaron el caso de Andrea Gio, que simplemente por hablar nos hacen juicio de desacato. Juicio de desacato que lamentablemente aún persisten porque el Senado de la Nación no derogó esa figura que sirve simplemente para callar cuando hay derecho a hacer justicia. Muchas gracias. Ustedes saben que este bloque lo empezamos con la gente de Chivilcoy gritando, queremos justicia. Yo querría completarlo este bloque con la gente de Villegas, otra ciudad de la provincia de Buenos Aires, donde 2 días antes de que se hiciera la marcha por la justicia, el 26 de marzo, aquí en Buenos Aires, 2 días antes, ellos tuvieron su propia marcha, reclamo de justicia, por un asesinato múltiple que ocurrió, creo que hace 1 año prácticamente, en la estancia La Payanca, donde murieron varias personas de una familia sin que se llegara hasta ahora a ninguna conclusión. Creo que, no sé si hay imágenes de esa marcha, señor director. Esas son las imágenes de la marcha que se hizo, como les decía, el 24 de marzo, bajo el lema "Con dolor por la verdad y la justicia" en Villegas. Y yo querría, bueno, acá hay varias personas que han venido de Villegas, yo querría que alguno de ustedes, la gente de Villegas, ¿dónde está la gente de Villegas que la perdí? Alguno de ustedes explique brevemente el sentido de la marcha y lo que pasó en Villegas. Bueno, yo quería decir que el 27 de abril del año pasado mi hijo se fue a trabajar y ahora va a ser 1 año y nunca más lo vi con vida. Incluso el comisario nunca me atendió, el juez me atendió, nos atendió unos días antes de la marcha, porque nosotros ya prácticamente llegando el año queríamos porque por 5 meses nos dijeron que había culpable, ahora no hay culpable. Y yo pido justicia, porque va a ser 1 año que mi hijo me lo mataron injusto. Y pido justicia y ayuda. Hay un grupo en Villegas que se llaman los Duendes de Pincén. ¿Algún duende me puede explicar qué es eso? Eso es un movimiento cultural de la ciudad de Trenquelauquen, que está reivindicando aquel antiguo cacique Pincén por amor a la tierra, al pueblo, a la libertad y sobre todo la justicia. Y adherimos a todo este tipo de movimientos que hay, por una verdad y una justicia. Esa es la manifestación de los Duendes de Pincén de Trenquelauquen, con toda esta gente. Chivilcoy, Villegas, Trenquelauquen. Ya volvemos.
durante la tanda, Celina Febres de Villegas me pidió aclarar algo más sobre el caso de Villegas. Bueno, yo lo que quería decir es que este caso gravísimo, nadie puede dudar de que 6 muertes en una zona rural, a 30 kilómetros de la ciudad, nos dan que pensar muchísimo, sobre todo porque lo enmarca todo un tema social. Es decir, ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿Cómo vive la población? El sentimiento de seguridad y la necesidad de seguridad, la sed de justicia, como usted decía al principio, ya no es solo de los que sienten el dolor porque están cerca. Lo sentimos todos, los que estamos conviviendo en una ciudad de 15.000 habitantes. Y lo que yo quería plantear era qué pasa que desde hace unos años atrás los hechos que conmovían al país y los hechos graves vivían o se distribuían en las grandes urbes, y qué pasa que ahora los hechos más graves se están viviendo en el interior del país. ¿Qué es lo que pasa que las comunidades chicas ahora están viviendo los hechos más graves? Es un tema para meditar y las mesas de análisis estarán tomando debida nota de todos los testimonios. Otro caso que también estuvo en hora clave fue el caso de María Teresa Schiavini. Creo que hay algunas imágenes ahí. Fíjense que esas imágenes corresponden no solamente a María Teresa Schiavini, sino a todo un grupo de familiares que se llama el COFABI, que son familiares de víctimas que no han encontrado todavía solución y se han organizado. Creo que en nuestro programa mismo nació esa idea de organizarse, de reunirse para obtener quizás mayores posibilidades de justicia. María Teresa Schiavini. Gracias, Mariano. Bueno, el 29 de mayo de 1991, mi hijo Sergio Schiavini, 32 años, sufrió la violencia de 4 delincuentes que lo tomaron como rehén y escudo humano en la confitería Dalí de Lomas de Zamora, y más de 30 policías que dispararon contra el lugar donde había 18 rehenes. Mi hijo murió cuando era usado como escudo humano por uno de los 4 delincuentes. En este momento tengo 2 causas, una contra los 4 delincuentes y 15 policías, y otra contra los 2 médicos que falsificaron la primera autopsia. He sufrido no solamente la violencia de los delincuentes y la policía, sino la violencia de la justicia, que me ha quitado a mi hijo nuevamente el 28 de diciembre del año pasado, y en este momento todavía está en la morgue judicial y no me han devuelto. Se ha perdido su órbita derecha y partes óseas. Pido por favor que se devuelva el cuerpo de mi hijo. Yo no solamente soy la mamá de Sergio, sino que soy la presidenta de la COFABI. Represento a todos estos padres que están aquí conmigo. Si les contara cada caso tendríamos para 3 o 4 meses. Quiero aprovechar la presencia del ministro de Justicia en este lugar para decirle algo. Tengo información de que hoy ha tenido un desayuno de trabajo con los periodistas extranjeros, corresponsales extranjeros. Sabe que nuestra comisión existe, sabe quiénes somos. Dice que la justicia no es cierto que haya injusticia. Dice que él no puede pasar por arriba de los jueces, pero sí puede manejar la justicia usando a los fiscales, pues yo le pido que lo haga. Dice que nunca le pedimos una entrevista, y aquí tengo el fax que se ha mandado desde la Honorable Cámara de Diputados, donde nosotros funcionamos, firmada por un diputado de la Nación que nos acompaña, y este es el papel que ha salido, y nos ha contestado el subsecretario, y yo no quiero hablar con el subsecretario. Nosotros queremos hablar con el señor ministro. Por supuesto, tanto yo como todos los padres que componemos esta comisión, no creemos en la justicia, porque la justicia para mí personalmente es una palabra. Creo que los hombres que la administran no son elegidos como deben serlo. Pretenden que nosotros los padres, que sufrimos la pérdida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, llevemos los testimonios, presentemos pruebas, hagamos de detectives privados, no sé, hagamos de abogados, paguemos peritos y, si es posible, agarremos del cuello a los asesinos de nuestros hijos y se los depositemos en el escritorio. Es una vergüenza lo que está pasando en el país. Gracias, Mariano. El caso quizá más notorio de todos estos que tenemos esta noche acá con nosotros, que dio lugar inclusive a una película que ahora está exhibiéndose en los cines, por supuesto fue el caso Morales. Podría
dar tantas imágenes de lo que hemos tratado en Hora Clave, el caso de Catamarca y los Morales. Hay algunas imágenes de uno de los programas que tuvimos con tribunas, con testimonios de todo tipo. Y esta noche también está con nosotros Ada y Elías Morales. Yo los saludo y les pido su testimonio. Bueno, con mucho dolor y mucha tristeza tengo que decir que no hay justicia en nuestro país. Lamentablemente, la causa de nuestra hija fue muerta 2 veces, moral, en vida y moralmente. Y con mucho dolor lo digo, porque pasaron 7 jueces que no hicieron jamás nada por investigar. En primer lugar, al ex jefe de policía de Catamarca, que es el que dio las órdenes de borrar las pruebas, Miguel Ángel Ferreira. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué ningún juez investigó a la comisión federal que fue a Catamarca, presidida por Saladino? ¿Por qué a nuestra hija, cuando se la trajo a Buenos Aires, que decían, me aseguraban de que de allí se iba a esclarecer todo, a la morgue judicial, quién la roció con clorhidrato de cocaína? ¿Por qué ningún juez investigó eso? Además, hace muy pocos días estuvo en Catamarca un famoso alemán, en donde decía que él ya lo investigó y lo tiene aclarado al crimen, y los culpaba a Tula y a Salazar, quienes son entregadores de nuestra hija. ¿Por qué ningún juez los detuvo a este personaje? Y si ya estaba aclarado el crimen, ya yo creo que no había ningún problema. ¿Por qué el Colegio de Abogados de Catamarca, o a quién le corresponda, yo ya no sé a quién, porque no hemos recorrido todo el país con mi esposo, ¿por qué no se tomó medidas con todos los policías que trabajaron, que borraron pruebas, que todavía siguen desempeñándose dentro de la institución? Yo digo, pueden pensar toda esta gente que está acá, que yo puedo creer en la justicia cuando he visto el mal manejo de todo, que borraron todo y que se ha aportado, como decía la señora, que parece ser que quieren que nosotros, mi esposo anduvo trabajando con mucha gente, investigando y presentándole a los jueces. ¿De qué valió todo eso? De nada, porque todo hacían desaparecer. Entonces, si se ha aportado pruebas, hay testimonios claros, ¿por qué no se hacen valer? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no lo llevaron a juicio oral y público a los 5? Porque hay suficientes pruebas para condenarlos. A Luque, Tula, Jalil, Arroyo y Figueroa. ¿Por qué no lo llevaron a un juicio oral y público? Ahí se iba a conocer la verdad. ¿Por qué le tuvieron tanto miedo? ¿Por qué la Cámara Penal número 1 condena a los jardineros de la casa de la familia Luque, que dicen haber lavado el Ford Falcon y que allí estaban las manchas de sangre de nuestra hija? ¿Por qué los condena 3 años y 4 meses de prisión y el imputado queda en libertad? ¿Quién me da respuesta a todo esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir? Yo quiero justicia, quiero volver a creer en la justicia de los hombres, porque a este momento no lo creo. Tengo 6 hijos más los que me están pidiendo, y hay muchos hijos que necesitan. Queremos seguridad, queremos un futuro mejor. Nada más, señor Grondón. Gracias. Yo no sé si usted del otro lado de la pantalla está dando cuenta, quizá todos nos estamos dando cuenta en este estudio, de algo que está pasando. Y es que los invitados, todas las personas que están en esa tribuna de las víctimas que demandan justicia, quizá conscientemente, quizá inconscientemente, van formando como una comunidad. Algo los liga, algo los une. Vienen de diferentes partes del país, son de diferentes clases sociales, de diferentes profesiones, diferente sexo, diferente edad. Pero quizás ellos representan la comunidad de las personas que piden justicia. Son como la punta de un témpano. Hay muchos más que no están allá, quizás están acá, del otro lado de la pantalla. Y hay una abuela, la abuela del caso Bulacio. Le pediría, señora, que nos hablara. Soy la abuela de Walter Bulacio, que fue detenido acá está. No se hizo ninguna investigación de la muerte de Walter. ¿Puedo hablar, Mariano, en nombre de la abuela? Porque está llorando. Y bueno, ella es otra de las víctimas de nuestra comisión.
El caso de Walter está en este momento cerrado. El comisario Espósito ha sido sobreseído definitivamente. Le pedimos al Procurador General de la Corte que tome conciencia que es una injusticia lo que ha pasado con Walter. Su abuela sigue la lucha porque sus padres ya no dan más. Están enfermos, están locos. Entonces la abuela sigue, es la única que sigue con la causa. Por favor, pedimos que se reabra la causa. Pedimos que esta muerte, está todo pago, está depositada la plata en la Corte. 10 millones y no nos contestan. Y Walter no murió de aneurisma congénita, como murió de 3 golpes, hundimiento en la cabeza, sin dentadura, y 3 costillas rotas, y lo negaron. Y todo quedó en familia, porque el juez Petillani es el que se mandó todo. Mire, no lo digo porque... Pero es un atorrante el juez Petillani, porque han sido parientes de la mujer del comisario, y todo quedó en arreglo por muerte de aneurisma, y no es verdad. Walter estuvo muy golpeado, parece que lo han atado de mano y pies, porque tenía todo lastimada las piernas, y tenía un triángulo en la planta del pie que lo quemaron. Estaba muy golpeado, hundimiento en la cabeza para este lado, tenía quebrada una ceja, quebrado el paladar y sin dentadura. Yo pido justicia porque ya pagamos a la Corte y no nos dan contestación. Pagamos 10 millones que nos cobraron. Y pido que se abra la causa, se investigue, porque no solo Espósito lo mató a Walter, son varios los policías que tendrían que estar detenidos. Y no han detenido, no se investigó la causa del chico. Todo quedó en la nada. Gracias, señora. Yo les digo que pocas veces como esta noche siento la tiranía del tiempo de la televisión. Cada uno de estos casos demandaría mucho más tiempo, más atención, más compasión que el que tenemos. Julio Nieves también está ligado al COFABI y le pediría su testimonio. El caso de Julio Nieves. Sí, buenas noches. Soy Julio Nieves, vicepresidente de COFABI. Yo particularmente creo que la justicia la puedo llamar, es la mentira de un sistema. Mi caso es el de mi hijo Marcelo Fabián, ocurrido en el año 1981. Puedo decir que a mi hijo lo mataron 2 veces. Aparece herido en la localidad de Caseros, herido con un balazo, lo lleva un policía, Rubén Oscar Díaz, hasta la puerta del Hospital Posadas de Aedo, donde lo deja en la puerta del hospital y mi hijo entra caminando. Allí comienza una semana que es la desidia y el abandono que médicos de ese hospital hacen sobre mi hijo. Son Horacio Ricardo Whittinglot, Eduardo Jesús Gómez Vara, Francisco Javier Tarcitano y Antonio Emanuel Casal. Casal es profesor de la Facultad de Medicina. Whittinglot es tío de un abogado, de un ex juez, que fue procesado y retirado de la justicia por cohecho. Mi hijo fallece al 6º día, sin atención médica. Creo que nadie de los que está acá me puede nombrar algún caso que conozca, después de 12 años, un fallo por mala praxis, donde recién se consigue condena. Esto fue apelado por los médicos y está en la Cámara Federal de San Martín, donde después de 6 meses la Cámara decide sacar medidas para mejor proveer, donde se hace una revisión absoluta de toda la prueba. Esto trae aparejado de que en la justicia siempre funciona con amiguismos, funciona con gente que está atrás presionando. Lo digo concretamente en el caso mío. En esta causa se presenta el doctor Andrés D'Alessio y casualmente en la Cámara Federal de San Martín trabaja una hija del doctor Andrés D'Alessio. La causa estuvo tramitada siempre en la sala 1. Me cambian la sala y va a nuevos camaristas. Entonces yo, a esta altura de mi vida, después de 12 años, creo que esto es la mentira de un sistema, la justicia. Gracias, señor Grondona. Ustedes ven como en algunos casos extremos es comprensible, aunque uno quiera creer en el sistema y aunque uno crea en el sistema, es comprensible que haya gente que se sienta ignorada,
desesperada, desilusionada. Yo pensaba completar en este bloque todos los testimonios de víctimas, quedan 2 o 3, pero me parece que el ambiente que se ha creado requeriría un pequeño corte ahora para pensar. Y en el próximo bloque haríamos los 2 o 3 testimonios que faltan y pasaríamos al testimonio del otro tribuna que tenemos acá, que es la tribuna de los hombres que trabajan en torno de la justicia. A ver qué respuestas o qué explicaciones nos pueden dar. Como le decía, en este bloque vamos a completar los últimos testimonios de la tribuna de gente con hambre y sed de justicia y vamos a pasar a la tribuna de la gente, diríamos, de tribunales, por llamarlo así, la gente que trabaja en la justicia. Yo le pediría primero que hablara al matrimonio González de Zárate. Sé que en Zárate habría que sumarlo a los otros pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde también ha habido marchas y ha habido reclamos por más justicia. González, de la ciudad de Zárate. Buenas noches, señor Grandona. Buenas noches, señora. Bueno, mi hijo, Carlos Gabriel, de 19 años, el día 20 de julio del 92, el Día del Amigo, se encontraba con ellos en una esquina céntrica, a una cuadra de las confiterías bailables, y en un determinado momento tuvo una necesidad fisiológica y fue a orinar a la vuelta de la esquina, porque hay una casa de 2 plantas, y del primer piso se asomó la persona que vivía ahí y lo vio orinando. Entonces, en todo momento, acompañado por su mujer, con el arma amartillada, bajó las escaleras, pasó entre los amigos de mi hijo, se dirigió hacia él y por la espalda, a la altura de la cintura, le disparó un tiro. De inmediato fue arrestado, declaró ser culpable del homicidio, le hicieron la primera pericia médica, al día siguiente la pericia psiquiátrica, en las 2 oportunidades le dio que estaba en un estado normal. Entonces la jueza del Departamento Judicial de Zárate Campana, la doctora Miriam Dalsazo, que es la jueza de primera instancia, le dicta la prisión preventiva. El abogado defensor del homicida apela a la Cámara ratifica la prisión preventiva y al mes siguiente de ratificar la prisión, por otro examen psiquiátrico que le dio como resultado una mera probabilidad de emoción violenta, la Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial Zárate Campana, un mes después de haber ratificado la prisión preventiva, lo deja en libertad. Entonces ahora nuestro abogado pide una nueva pericia psiquiátrica y elevaron todo a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Pero ahora nuevamente volvió al Departamento Judicial de Zárate Campana porque piden la nulidad de la primera pericia. El asesino de mi hijo se llama Alberto Luisi. Esta persona anda suelta en cualquier parte del territorio. Por varias versiones se había dicho de que se había ido al exterior, pero se pidió fijación de domicilio y se encuentra en el país. Pero en Zárate no vive más. Gracias, señora. Tenemos otro caso también de un tiroteo que ocurrió hace 1 año y medio más o menos en Constitución, el caso del matrimonio Suárez. No fue en Constitución, doctor, sino fue en la avenida, en la intersección de la avenida Gaón y Nazca. Y no fue un tiroteo, sino fue un cabo de policía que venía de cobrar para una empresa y como él tenía conocimiento de que había arrebatadores en moto, no supuso mejor cosa que en vez de caminar 10 cuadras al trabajo, hacer 38.
Ahí le arrebataron en la esquina de Gaón y Nazca, no le llevaron nada porque los testigos certifican que no, que todo el dinero quedó en el suelo, y él disparó hacia un colectivo. Mi hijo venía en el último asiento del colegio, sentado, dormido. 3 disparos contra un colectivo. No es una intimidación de alto policía o alto, sino que tiró a matar cuando un policía sabe que no puede disparar si no está en riesgo su vida. El juez Petigiani dictó la prisión preventiva de este señor. El señor se llama Carlos Omar Barraza. La apela a él ante la Cámara Tercera del Crimen y la Cámara no le concede la exhibición de prisión. Está caratulado el crimen como, el crimen está caratulado como homicidio simple. La misma Cámara, al igual que la señora de Zárate, a los 15 días lo exime de prisión, pero no le cambia la carátula. Entonces, una aberración jurídica que por el artículo 79, una pena de 8 a 25 años, los mismos jueces le dan la libertad, le conceden la excarcelación a un homicidio simple. Este hombre está libre, ¿eh? Yo pido justicia porque a mi hijo me lo llevaron en 1 minuto. Y este hombre hace 10 meses o 13 meses que está libre. Gracias. Muchas gracias, señor Suárez. En el caso del matrimonio Moreira, no es un caso de, aparentemente, parecido a los otros como asesinatos, homicidios. Es un caso de desaparición, ¿verdad, señora? Exacto. Pasa lo siguiente, doctor. Nosotros en los juzgados de San Isidro tenemos 7 sumarios, de los cuales 3 están cerrados. Voy a remitirme a uno solo. En el juzgado del doctor de Corbe me presento por la desaparición de mi hija. Le digo textualmente, en tal casa, tal gente que robaron de tal domicilio y tal domicilio, están todos los efectos robados. Yo me hago cargo de lo que digo. La cosa se fue diluyendo, pasaron 10 meses, se me cerró la causa y no supe más nada. Señor Moreira, mire, mi hija... ¿Usted tiene alguna sospecha de bajo qué influencia habría desaparecido su hija? Se lo explica a mi señor. Sí, porque él está un poco más nervioso. Mi hija la llevan de mi casa hace 2 años, el 13 de febrero del 90. Con bajas influencias la lleva una persona del rito Umbanda. Nosotros tenemos una carta que deja mi hija nombrando a la persona con la que se va, que hace la denuncia en la comisaría. Un policía se la da a esa mujer, a mi hija. Un policía sabiendo que tiene madre y padre. En el juzgado de menores pidieron la captura en Buenos Aires y no en toda la República. Del juzgado de menores de San Isidro me echaron. Me echaron porque dijeron que para qué quería a mi hija yo. En el juzgado del doctor García Mañón, esta persona que está acusada de llevarse a mi hija está citada 5 veces cuando el Código Penal dice que tiene que ser citada 3 veces y no ser buscada por la fuerza pública. Nunca se molestaron. El doctor Petigiani, cuando se descubre el año pasado todo esto de Umbanda, yo voy y lo veo. Tuvo la deferencia de tomarme declaración 1 hora y media y que iba a remitir a San Isidro esa denuncia para que se reabriera la causa 30.301. El doctor Petigiani la remite. Esa causa nunca llegó a San Isidro. Jamás. Nunca llamaron a los 4 testigos principales que presento en las causas. Nunca pidieron el folio a juzgado de menores para verificar el falso testimonio que yo declaro. Jamás hicieron nada por buscar a mi hija, porque si yo hago la denuncia ya con un testigo, cuando hago la denuncia voy con un testigo. Si la hubieran buscado donde yo dije que posiblemente estaba mi hija, no hubieran pasado 2 años, hubieran pasado 2 días. Y yo tendría a mi hija en este momento conmigo. Y en este momento yo no sé dónde está mi hija.
y hace 2 años. En este momento nos está ayudando el comisario Re, nos están ayudando los diputados Cafiero, Chacho Álvarez. Es más, estamos formando una comisión, porque yo le informo a los señores que se encuentran acá presentes que estamos formando una comisión de padres de hijos fugados de hogar sin motivo aparente, o por sectas o lavado de cerebro, como quieran llamarlo. Y esto necesita difusión, porque somos muchos. En el Tribunal de Lomas de Zamora dicen que los casos pueden llegar a de 2 a 3.000 por mes. Por mes, señor Grondona. Chicos que desaparecen de su casa sin motivo aparente y nunca más aparecen. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Qué hacen con ellos? A veces uno se pregunta si la demora de la justicia no equivale a la denegación de justicia. En el próximo bloque, la gente de tribunales quizá tenga una respuesta. Yo querría empezar con la gente misma de tribunales, con la gente que trabaja dentro de tribunales. Ustedes saben que hay una unión de empleados de justicia en tribunales. Yo querría que si me levanta la mano alguien de allí, usted escuchó todo eso y además escuchará muchas más cosas más. Deme su nombre, su función y su explicación. Sí, soy Julio Piumato, soy representante del gremio que nuclea a los trabajadores de la justicia del Poder Judicial de la Nación. Realmente esto es bastante tocante, ¿no? Tamaña cantidad de testimonios acumulados, pero no hacen más que reflejar una realidad que por lo menos los empleados de la justicia vemos diariamente, con distinta intensidad, porque no todos tienen el extremo tan dramático, pero son igualmente, somos igualmente sensibles a esa problemática. Diariamente se ven tanto en la atención de las mesas de entrada como en las audiencias, como en todo lo que hace a los trámites judiciales. Y en ese sentido, y respetando el dolor de quienes están acá presentes y de los que pueden estar mirando esto, los trabajadores de la justicia también nos sentimos víctimas del sistema. ¿Y por qué decimos esto? Porque no solo trasuntamos la impotencia de no dar respuesta a la comunidad que la comunidad necesita, sino que además ofrecemos nuestra fuerza de trabajo en forma absolutamente solidaria dentro del equipo de trabajo que es un tribunal, porque un tribunal trabaja no el juez solo, sino en mancomunado con su personal en lo que se llama delegación de funciones, es decir, donde el personal realiza muchas funciones que los códigos asignan a los jueces y a los propios magistrados, y a los funcionarios y a los propios magistrados, que en esa realidad no encuentra a la hora de retribuir ese esfuerzo un sistema salarial que tenga el mismo grado de equidad. ¿Qué lleva a esto? Que realmente se esté atentando, si no se supera esta realidad injusta, porque no solo los sueldos de los jueces son bajos, sino además las partidas salariales presupuestarias están mal distribuidas, son mucho más bajos comparativamente los sueldos del personal. Y esto voy que apunto, que pone en juego algo que creo que es esencial, es la reserva, si se puede decir, la reserva moral que tiene la justicia, que es la vocación judicial de la mayor cantidad de su personal. Si la desesperación de no ver recompensado el esfuerzo lleva a burocratizar la mentalidad de quienes trabajamos en la justicia, el peligro puede ser que esto no tenga retorno. Yo creo que quienes tienen la decisión de decidir están estirando demasiado del hilo, están haciendo descansar demasiado el esfuerzo en quienes aportan desde su lugar de trabajo al funcionamiento de la justicia, y corremos el riesgo de que el mal que está planteado, esta negación aparente de justicia, termine en una paralización directa del servicio de justicia. Porque a pesar del retraso, si hoy la justicia por lo menos está funcionando, creo que por el aporte, ya diría vocacional, porque no se tiene en cuenta o no se puede valorar la remuneración,
que hacen todos quienes trabajan en la justicia. Entonces, partiendo de esta vía, nosotros como organización gremial, viviendo toda esta realidad, no nos detenemos solamente en la denuncia, sino queremos aportar nuestro esfuerzo de qué forma lo solucionamos. Y esto implica, sintetizando, porque es para mucho más esto, en pequeñas pero decisivas cosas. Ante todo, que existe una política judicial, que los argentinos, no importa el gobierno que esté, tengan claro el modelo de justicia que necesitan, por lo menos la abrumadora o la totalidad de la población del país. Porque también la falta de justicia es una política judicial, Para tener esta política nosotros creemos que hay que definir presupuesto para el Poder Judicial. No puede ser el poder perdido entre todo lo de la justicia. Realmente, si uno ve y estudia lo que es el presupuesto de la justicia, realmente se explica por qué las audiencias se toma la población en los lugares que se toman, por qué se atienden las condiciones que atienden, por qué los edificios corren peligro de derrumbarse, por qué a la presidenta de una Cámara de Apelaciones de Capital se le cayó una porción del techo casi sobre su cabeza. Entonces, toda esta realidad implica la necesidad de que se determine un presupuesto. Desgraciadamente creo que lo que se iba a destinar de las privatizaciones al Poder Judicial debe haber corrido otro destino porque a la justicia no llegó. Esta realidad de presupuesto le sumamos un potenciar aún más la capacidad y los recursos humanos que tiene la justicia. Creo que hay que ser mucho más preciso y generar mecanismos más claros y más de designación de jueces y también de designación del personal, porque no hay sistemas que garanticen que van a entrar los mejores a la justicia. Y lo que es peor, Grondona, no hay siquiera una estructura de capacitación armada. Es decir, el personal hoy se capacita por propia vocación y por propio sentido de amor a lo que es la justicia. Pero creo que el Estado no se puede desentender y el Poder Judicial de dotar de los mecanismos de capacitación. Si solucionamos este tema, el tercer aspecto, que es un mejor procedimiento, se convierte realmente en una herramienta que va a armar y vamos a poder no solo a quienes están acá, sino al conjunto de la comunidad que está reclamando de una vez por todas justicia. Los abogados del Colegio Público creo que están por acá. No sé si alguno quiere ver. Yo les voy a pedir no tanto una opinión de cómo se resuelve esto, porque para eso están las mesas de análisis, sino un testimonio de cómo viven ustedes su trajinar por la justicia. ¿Quién quiere hablar, señor? Sí, doctor Grondona, yo soy Rubén Oscar Niño, coordinador de la Comisión de Defensa de Abogados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Realmente el dramatismo en que estamos inmersos todos, el clima dramático que han planteado las víctimas de distintos hechos que han acaecido en distintos lugares del país, tal vez harían perder de óptica la problemática del abogado que sufre todos los días inconvenientes de todo tipo. Lo planteo con el debido respeto a este dolor que tienen las víctimas, pero los abogados también tenemos inconvenientes porque realmente somos aquellos que técnicamente vamos a ayudar a las víctimas, al peticionante de cualquier derecho, para que éste se pueda concretar. Realmente nosotros recibimos quejas de todo tipo. Abogados que han sido procesados por el delito de desacato, al que se hizo referencia anteriormente, que ya tiene media sanción la derogación por la Cámara de Diputados, y que ahora está en estudio para que salga el dictamen favorable en la Cámara de Senadores, que también la prensa lo sufre. Un delito que hoy, con su vigencia, lo que hace es, de alguna manera, quitarle la tranquilidad de espíritu que tiene el abogado para poder ejercer su profesión. Tribunales abarrotados de expedientes, sanciones a abogados, cuando tenemos un tribunal de disciplina en el colegio público, que por la ley de colegiación sería, en principio, el competente. Bueno, así innumerables inconvenientes de todos los días. Yo quiero ser muy breve para permitir a los colegas que expresen los casos puntuales que han vivido y que viven continuamente.
Creo que hay abogados, cuando nosotros hicimos este programa y lo armamos, hubo una cantidad de llamados de abogados laboralistas. Si bien estamos concentrados en derecho penal esta noche, me gustaría escuchar la opinión de algún abogado laboralista de los que están aquí. Bueno, como vi que preguntan qué está pasando con el foro laboral, bueno, mi nombre es Gustavo Lastra, soy abogado también. También cumplo una función en el Colegio de Abogados, que es la de coordinar abogados jóvenes. Y creo que el fuero laboral está en una crisis terminal. En el fuero laboral tenemos un problema muy grave, que es el cierre del edificio de la calle Cerrito. Con lo cual, cuando nosotros hablábamos acá de la negación de justicia que está viviendo la sociedad, porque la justicia anda muy mal en todos los fueros, no solamente en el fuero laboral, el fuero laboral es uno más que anda mal. El agravante que tiene el fuero laboral, que al estar cerrado el edificio que acumulaba una de las principal cantidad de causas, esas causas han tenido que ser derivadas a otros juzgados que están en otros edificios, recargando a los otros juzgados y lentificando mucho más el tiempo de duración que ya es excesivamente largo que duran los juicios laborales. Otro tema referente a la justicia laboral es la ley nueva de accidentes de trabajo, que es una ley que le ha puesto precio a la vida del trabajador, le ha puesto precio tope, o sea, la vida de un trabajador cuesta en Argentina como máximo $55.000, lo que a mí me parece que es una aberración desde el punto de vista legal, que la vida de una persona, de un trabajador, se pueda evaluar en esa medida. Veamos el derecho comparado internacional a ver cuánto vale la vida de un ser humano, ¿no es cierto? Y por la otra parte, la prohibición que ha establecido esa ley también de la realización de pactos de honorarios entre los trabajadores y sus abogados. Por lo cual, si tenemos en cuenta que las regulaciones de honorarios son realmente desastrosas, porque los honorarios que regulan a mí, por ejemplo, me regularon en un juicio que duró casi 5 años, 400 pesos de honorarios, en un juicio laboral. Esto quiere decir que yo durante esos años tuve que financiar de mi bolsillo un juicio laboral para que me regulen 400 pesos, por ejemplo. Entonces, al no poder pactar con el obrero una suma, un porcentaje de lo que se gane, eso a mí particularmente me desalienta del ejercicio en el foro laboral. Por supuesto lo voy a seguir haciendo porque es mi vocación, pero realmente vemos que el ejercicio de la profesión se está viendo seriamente desalentado y tenemos en la otra punta la insatisfacción por parte de los clientes. Porque la gente dice, ¿cómo puede tardar tanto un juicio si esto es un mero trámite? No es así. La gente está insatisfecha con sus abogados, con sus profesionales, pero no por culpa que el abogado sea pachorriento, como dicen, que el abogado no se mueve, no se preocupa. Lo que sucede es que la justicia no anda bien en Argentina, eso solamente. Yo les voy a decir una cosa a mis colegas, ¿no? Porque soy un abogado, pero no ejerzo, aclaro, hace muchos años. Pero veo una carencia en lo que se ha hablado hasta ahora de la gente que trabaja en tribunales y de los abogados que trabajan en tribunales. No hay autocrítica, porque yo digo, las víctimas son víctimas, pero ustedes también son parte del sistema. Entonces, no hay nadie que... Yo pido simplemente al tribunal, no hay nadie que haga una autocrítica o todos vamos a caer en el yo no fui esta noche. ¿Hay alguna autocrítica para hacer? ¿Me levantan la mano por autocrítica o para hablar? Para hablar. No, yo pido autocrítica. Y para hablar ambas ¿Alguien cosas. puede decir una autocrítica al grupo que está ustedes ahí? ¿Usted? Sí. ¿Usted que es joven? Yo soy prosecretario administrativo contratado de un juzgado federal penal. Y bueno, estuve escuchando un poco todos estos testimonios y realmente me dolió un poco todo lo que se dice acá de la justicia, ¿no es cierto? Hay mucha gente dentro de tribunales que trabaja y trabaja mucho por la justicia, pero no tiene las armas para poder llegar a un resultado positivo, para poder darle respuesta a la sociedad. Los empleados, los jueces, los secretarios trabajamos sin hojas, trabajamos sin máquinas de escribir, trabajamos sin sillas, los abogados
que están en la profesión eso lo pueden saber porque muchas veces han tenido que quedarse parados en audiencias. Yo creo que en la medida en que no sepamos entre todos, porque la justicia la hacemos entre todos, no la hacen los jueces solamente, los abogados son auxiliares de la justicia y la gente, la sociedad también tiene que luchar para que se pueda hacer justicia. En la medida en que todos no podamos hacer algo por la justicia, no sé, yo lo que pido es que se haga un poco de justicia con la justicia, ¿no? Que se la dote de los medios legales, que se la dote de los medios humanos y de los medios económicos como para que podamos darle una respuesta, nada más. Ahí al fondo de la tribuna hay unos estudiantes de mi facultad, o no sé si de mi facultad o de, por lo menos, ¿son de la UBA ustedes? Sí. Bueno, de mi facultad. Y yo los invité porque pensé, ¿qué le hace a un chico o a un muchacho que está estudiando para ser abogado este espectáculo? Es decir, lo desalienta, lo anima, lo desilusiona, lo estimula. ¿Quién me puede dar una respuesta de ustedes? Mi nombre es Martín Escoto, soy el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Buenos Aires. Recién estaba meditando un poco la suerte, o quizás si esa especie de suerte que tengo yo de estar en este lado y no haber sido víctima o no tener el dolor que tiene toda aquella gente que está de aquel lado y que realmente... en este momento está pidiendo justicia y creo que no se le está dando justicia. Ahí tenemos casos de abusos policiales, casos de delitos comunes, o sea, infinidad de casos en donde la justicia en este momento no les pudo dar una solución. Casos donde yo describiría incluso que son quizás abusos del poder, porque las personas que tienen el poder para brindarles una solución no se lo dan. Y creo que acá hay que hacer una autocrítica muy grande en esto. Creo que los abogados, los jueces, la sociedad en general tienen que ponerse a pensar qué está pasando con la justicia en Argentina. Creo que el problema es inmenso, ¿no? Creo que no podríamos en este momento quizás tener una conclusión precisa de cuál es el verdadero problema. Sí, lo que creo que también hay responsabilidades en este sentido. Y hay una responsabilidad muy grande, que es quizás la del Poder Ejecutivo. La del Poder Ejecutivo que tendría que tener la decisión política de fortalecer el Poder Judicial. Y creo que en este momento no lo está haciendo. Porque vemos como el ministro Mayorano, que está aquí presente, dijo el otro día que necesitaba que los miembros de la Corte Suprema de Justicia sean adictos para poder llevar adelante su proyecto político. Y creo que de esta manera no vamos a ir a ninguna parte, porque si queremos que el país crezca, tenemos que tener seguridad jurídica. Y creo que la seguridad jurídica, nombrando jueces amigos o brindando impunidad a los funcionarios de un gobierno que cometen delitos, creo que de esta manera no damos ningún ejemplo y así creo que el país no va a poder crecer y creo que vamos a seguir inmersos en esta crisis que no nos permite, de alguna manera, poder decir con orgullo que somos argentinos. Está pidiendo eso, que reconozcan, alguien de esa tribuna nos contestó algo. que reconozcan que en ustedes existe el amiguismo, existe los favores, existe la connivencia con los jueces, con toda esa manga de sinvergüenza que hay dentro de la justicia. Le voy a pedir, señor, que modere su lenguaje porque no se puede generalizar. Yo comprendo su estado de ánimo, pero tratemos de no agraviar. Doctor Grondona, hace 12 años, doctor Grondona, que yo estoy buscando justicia. 12 años. Entonces yo no creo que sea un problema de poder ejecutivo. Yo creo, señor, que aún con todo lo que usted sufre, si tomamos una actitud muy negativa y decimos esto está perdido, porque lo terminamos de perder. Yo no creo que esté Tenemos perdido. Que pensar que esto se puede dar vuelta. Me voy a morir. Yo le digo, yo me abstuve de aplaudir porque no debo hacerlo, pero me sentí orgulloso de un estudiante como este. Nosotros también. Estos son los chicos que están bebiendo el aprendizaje realmente de nuestros errores y son los que van a tener que superarlos. Pero le está cuando sean enseñando a grandes. los abogados que ninguno de los abogados... Desgraciadamente el tiempo se me va terminando y ahora viene la mesa de análisis y el ministro de Justicia.
Lo que viene ahora no es quizá la parte más emotiva del programa, es la parte más racional, pero quizá es muy importante porque vamos a ver si entre todos podemos encontrar algún camino para dar alguna respuesta. Entre las personalidades que están aquí conmigo en la mesa está el doctor León Arlanián, que fue juez, camarista y ministro de Justicia. Doctor Arlanián, su conclusión. Bien. Bueno, hemos asistido a testimonios realmente patéticos, en particular los de las víctimas, y creo que se traducen dos tipos de problemas allí, que creo que debemos discriminar porque apuntan a soluciones diferentes. Por un lado, lo que todos sabemos y padecemos, la excesiva morosidad judicial. Morosidad que cuando es de tal magnitud, y creo que usted lo dijo en algún comentario, importa una verdadera denegación de justicia. Un fallo tardío a veces ni siquiera tiene el sentido reparador. En consecuencia, esto es un tema. El otro tema es la injusticia de las decisiones. Esto también se introdujo como cuestión y aquí entramos en un ámbito de opinabilidad y en donde es muy difícil transitarlo. Yo creo que puede llenarse las tribunas de una cancha, de un estadio de fútbol, de gente que pueda reclamar por la injusticia de una decisión, porque esto está dentro del ámbito de la opinabilidad, de la falibilidad, y esto, en fin, está. Creo que es muy grave lo primero y creo que es muy grave también, no es casual que estos casos que se están planteando acá sean casos que están vinculados al problema penal y vinculados a la violencia institucional. Muchas de las personas dicen ser víctimas de acciones policiales o de acciones de autoridad pública, y me parece a mí que esto es lo que más nos debe preocupar, lo que más nos debe conmover, porque realmente como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que se nos proteja y no que se nos agreda, que quien tiene la obligación de custodiarnos no atente contra nosotros. Por supuesto que desde el poder se pueden hacer muchas cosas y nosotros de hecho las intentamos, las comenzamos, hoy se continúan, que fue cambiar un sistema de enjuiciamiento y ir hacia la oralidad que juzgamos que es muy superior y también tender a garantizar algunas cosas como es el derecho de la víctima, porque hemos creado una institución y una oficina que se dedica a eso, lamentablemente hoy todavía no puesta en funcionamiento después de 7 meses de sanción del nuevo instrumento, y también la policía judicial que tiene por finalidad que funcionarios jerárquicos de la justicia estén en las comisarías para controlar adecuadamente el modo de llevar adelante los procedimientos y la independencia verdadera del Poder Judicial. O sea que la respuesta institucional es esa, debe ser esa, y creo que hay que trabajar y presionar mucho sobre su implementación. Dicho sea de paso, tampoco funciona aún la policía judicial. Pero me parece muy importante también estos nuevos movimientos que nacen, por ejemplo, el de COFABI. Vi el otro día que estuvieron las personas que lo integran en un programa de televisión, hoy los he escuchado aquí. Creo que es uno de los modos más efectivos de protagonismo popular. Yo creo que hay ciertas cuestiones que el Estado no nos las va a resolver. Es muy difícil que el Estado pueda proveer adecuadamente por una multitud de fenómenos, pero creo que el protagonismo popular reemplaza esas graves falencias y lleva una adecuada alerta sobre los funcionarios para que sepan que bueno, que allá hay ciertas cosas que no pueden ocurrir más en Argentina. El doctor Carlos Sichelo es el presidente del Colegio Público de Abogados. Yo creo que voy a coincidir con los colegas en lo que digan. Por de pronto coincido con el colega Arlanián, pero me parece que no voy a coincidir en las proporciones. Es decir, entiendo que obviamente este problema de las proporciones es muy importante, porque obviamente no es lo mismo un vaso de leche con una gota de tinta que un vaso de tinta con una gota de leche. Me remito, me ha causado a mí bastante impresión
a lo que dice Vanderbilt, Arthur Vanderbilt, en un libro que se llama La justicia emplazada a reformarse. Este libro se refiere a la justicia norteamericana y Arthur Vanderbilt fue presidente de la Corte, presidente del Colegio de Abogados y decano de la Facultad de Derecho. Creo que tenía alguna autoridad. Y dice en ese libro que los jueces le han causado a Norteamérica más daño que todos los delincuentes de su historia. Esto dice Vanderbilt en Norteamérica. Esto, por cierto, no ocurrirá acá en la Argentina, pero debería llamar la atención, seriamente, viniendo de una autoridad tan importante como es Vanderbilt. Yo creo que acá hay problemas que son de infraestructura, problemas económicos del Poder Judicial, que yo diría que toda la problemática judicial asume un tercio del problema. Pero yo creo que 2/3 del problema consisten en la problemática de la calidad de las personas que llevan adelante el Poder Judicial. Y en esto me refiero tanto a los jueces como a los abogados. No olvidemos que los jueces son abogados. Y no olvidemos que los abogados tienen una misión que deben cumplir con valentía. Si los abogados no tienen la valentía de exigir que se cumplan los derechos del ciudadano, no se logrará probablemente la reforma que se necesita. Ahora bien, deseo, en el poco tiempo que me resta, decir que yo felicito a Grondona por esta clase de programas porque nos está mostrando las vísceras de lo que está ocurriendo. Acá vemos la realidad. La realidad no está en los libros de la facultad. En los libros de la facultad hay teorías que pueden ser buenas, regulares o malas. Pero las vísceras de la realidad la estamos viendo aquí. Esto es lo importante. Y los libros deben ser en función de esta realidad y no pretender encorsetar la realidad en función de los libros. Y para terminar, porque obviamente es muy poco el tiempo, tendría mucho para hablar, pero desearía redondear esto diciendo que es de la esencia del derecho que no haya impunidad. La fórmula de Kelsen es si A, entonces debe ser S. Si antecedente, entonces debe ser sanción. Allí donde no hay sanción, no hay norma jurídica. Habrá norma moral, habrá norma religiosa, pero no hay norma jurídica. Y bien, ¿y la mala praxis de los jueces quién la castiga? Acá tenemos un pleito que ha hecho el Colegio Público de Abogados contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia y se está discutiendo el tema de la indemnidad o de la impunidad casi en el pleno siglo XXI. Quiero aclarar que el derecho comparado mayoritario nos da la razón, que la mala praxis de los jueces ya arranca desde el fuero juzgo y sin embargo todavía nuestros juristas siguen discutiendo el tema de si los jueces pueden o no ser impunes. Entonces, si no terminamos con la impunidad, habremos terminado con el derecho. Impune, por mala praxis, no debe haber nadie en el país. Los médicos que incurren en mala praxis, que la paguen. Los abogados que incurren en mala praxis, que la paguen. Y los jueces que incurren en mala praxis, por Dios, que también la paguen. Moreno Campo. ¿Qué nos queda limpio? Me dijo hoy uno de los técnicos que trabaja acá. Y a mí me parece que lo que nos queda limpio es que hay una fuerte demanda de justicia, ¿no? Hay clientes para la justicia. Y esto es importante porque es nuevo en la Argentina. Cuando yo tenía 20 años, había montoneros y no planteaban los montoneros reclamos de justicia. Eran otros los reclamos. Y cuando yo tuve más años, cuando tuve 24 o 25, en la Argentina mataron 30.000 personas y no había un reclamo de justicia, no decía nada. Era gente más desolada y más indefensa que la que hoy escuchamos acá. Y que ni siquiera a ellos sí les robaron los cuerpos, como dijo uno de ellos acá. Y gracias a Dios esa etapa la superamos los argentinos y estamos en una etapa que a pesar del horror que escuchamos es menos horroroso que el horror anterior que vivimos. Y eso creo que no tenemos que olvidarnos, es saber dónde venimos. Por eso me parece importante esta demanda de justicia. El tema es qué hacemos con esta demanda. Yo creo que esta demanda requiere ser canalizada para que tenga resultados exitosos y no para la frustración. Y para eso primero es necesario discriminar qué puede hacer la justicia y qué no puede hacer la justicia.
lamentablemente la justicia no le puede devolver la vida a nadie. Y entonces, el responsable del joven que se murió por un alambre electrificado es el dueño, el que puso el alambre electrificado. La chiquita atropellada por la moto es el hombre de la moto, no la justicia posterior. Es decir, el problema de la transfusión de sangre, el problema lo causó la persona que lo puso adentro, a la sangre con SIDA. La muerte de un tiroteo entre policías y ladrones fueron los policías y los ladrones que lo mataron, no fueron los jueces a posteriori. Los jueces actúan después. Ocurre que necesitamos, si bien creo que, ¿por qué la gente entonces reclama a la justicia y no le reclama al del alambre, al de la moto, a la municipalidad o a la persona del retumbanda? Me parece que lo que ocurre es que cuando nos pasa una tragedia de ese tipo, necesitamos después alguien que no nos puede devolver la vida a nuestro hijo, pero sí nos puede reparar. Y entonces estamos buscando la reparación, estamos buscando la reparación del mal. Y lamentablemente nadie nos puede devolver la vida a los hijos, aunque Entonces creo que estamos buscando que alguien nos vuelva a poner en orden las cosas. Que alguien diga, bueno, está mal, el que puso el alambre es el responsable de la muerte. Alguien que vuelva al orden. Perdón, escuché y me gustaría que me escuchen, porque así se arma la justicia. Hay que escuchar las otras partes. Yo creo que mi tesis es que tenemos que aprovechar esta demanda de justicia no para reclamar cosas imposibles, sí para reclamar cosas posibles, una justicia eficaz. Una justicia eficaz requiere 4 cosas. ¿Quiénes la administran? ¿Con qué recursos? ¿En qué casos y cómo? Y ya que tenemos al ministro de Justicia acá, yo quisiera cerrar mi análisis justamente canalizando como a mí me parece que canalizar este reclamo de justicia. Yo creo que hay 2 puntos que le podemos reclamar muy fuertemente al ministro de Justicia actual, que es cómo seleccionan los jueces. Los criterios de selección de los jueces son muy cuestionables. Se elige jueces por amiguismo político y no por profesionalismo. Segundo punto, recursos. ¿Por qué no hay plata para la justicia? La reforma del juicio oral salía $22 millones y no hay plata. Y en cambio, un avión presidencial sale $60 millones y sí hay plata. ¿Por qué hay plata para ese objetivo y no hay plata para este otro objetivo? Es un objetivo tanto más importante socialmente. Sí lo voy a apoyar en el cómo, no en el quiénes y con qué recursos, sí en el cómo. Creo que el cambio de la justicia oral es un cambio fundamental porque si esta gente que está acá pudiera dar un juicio oral con su caso sería muy importante. Y lo que falta, que creo que es un problema que el doctor Schroeder le preocupa, es en qué casos. La justicia, mientras no puede atender con eficiencia los casos graves que acá escuchamos, dedica su tiempo a pavadas. Yo tuve casos en que había personas condenadas por robarse 3 copeles de un teléfono público. Un hombre que estuvo 3 meses preso porque se robó 11 tornillos y 11 arandelas. Ningún sistema del mundo, ningún sistema de justicia del mundo puede tener recursos para esos casos. Lo que necesitamos urgentemente, es una medida que falta acá, es elegir los casos importantes para juzgarlos y los casos chicos desviarlos por otro modo, trabajarlos de otro modo. Entonces lo que yo le pido al ministro, y creo que esto es lo que hace falta a la gente acá, es que le designe a esta gente jueces